El financiamiento de un gran número de grupos armados depende en gran medida de las ganancias obtenidas en los diferentes eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Estos grupos tienden a asentarse en zonas aptas para el cultivo de drogas ilícitas y que por su ubicación geográfica facilitan su comercialización. Por lo general, coinciden con áreas deprimidas con baja o nula presencia del Estado y donde las condiciones de vida de sus habitantes son deficientes. Por lo general, no están dadas las condiciones para que estos cultivadores siembren productos lícitos, ni para que encuentren buenas oportunidades en el mercado laboral formal. Estos territorios tienen serios problemas de violencia. La presencia de estos grupos afecta no solo la convivencia al interior del municipio, sino que puede alterar los niveles de seguridad en la frontera. Los grupos armados y sus rutas de narcotráfico se encuentran a ambos lados de la frontera, lo cual representa un problema para el país originario de los grupos armados con sus vecinos. A nivel global, los cultivos ilícitos y el tráfico de droga aportan aproximadamente el 20% de los ingresos de las distintas guerrillas, carteles y organizaciones terroristas del mundo. Los próximos 10 minutos mostrarán algunas manifestaciones de esta problemática. El nivel local expondrá lo que ocurre en el corregimiento de Filogringo, municipio del Tarra, norte de Santander. De ahí iremos subiendo hasta llegar a la dimensión global. Cada dimensión mostrará el problema, los principales actores, los obstáculos que pueden haber para superarlo y las oportunidades que se le presentan a los actores para solucionarlo. El municipio de El Tarra se encuentra dentro de la región del Catatumbo, una de las regiones con mayor presencia de grupos armados ilegales en el país. En esta región del departamento del norte de Santander conviven miembros de las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL y de bandas criminales como los Rastrojos, los Urabeños o las Águilas Negras. Su presencia está relacionada en gran medida a las facilidades que ofrece esta región para el cultivo y tráfico de drogas ilícitas. Una buena parte de las 2.075 hectáreas de cultivos de coca que hay en el Tarra se encuentran en el corregimiento de Filogringo, de 947 habitantes. En este corregimiento se presentan con frecuencia enfrentamientos entre los grupos armados por apropiarse de las rentas del cultivo y tráfico de las drogas ilícitas, y entre estos mismos y el Estado por garantizar el control del territorio. Filogringo fue víctima de la masacre paramilitar perpetrada por el bloque Centauros en el año 2000, que dejó un saldo de 20 muertos en el Tarra y de 116 desplazados tan solo en el corregimiento. Los 4 principales actores son los grupos armados, el Estado, la población civil y las organizaciones sociales. Del problema, a nivel local, hacen parte 4 actores: los grupos armados, sociedad civil, grupos sociales y el Estado. Grupos armados generan violencia, compran cosecha de coca. Sociedad civil, cultivan coca y raspan coca. Grupos sociales. El principal grupo es Ascamcat. Ascamcat presiona en Filogringo porque el Estado ofrezca alternativas de desarrollo económico antes de erradicar la coca. En 2013 tuvo eco su demanda y logró que el gobierno suspendiera las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo. El Estado garantiza el orden público por medio de fuerzas militares y de policía y cumple la tarea, hasta ahora poco efectiva, de promover el desarrollo económico en el corregimiento por medio de la provisión de bienes públicos. 2 obstáculos. Primero, presencia de grupos armados en el corregimiento y afán por apropiarse del cultivo de la coca en Filogringo. Segundo, condiciones de mercado y de Estado no apropiadas para cultivar algo diferente a la hoja de coca. Hay razones fuertes para pensar que la firma de los acuerdos de paz con las FARC contribuirán a la solución de este problema. Para 2015 ha habido un incremento de los cultivos de coca, especialmente en zonas como Putumayo y Nariño, que colindan con Ecuador y el litoral pacífico. En zonas como La Guajira, Cesar y norte de Santander se concentran una serie de dinámicas de violencia que, junto con el tráfico de drogas, se presentan problemáticas como tasas de delitos altas, contrabando de gasolina y bienes. En departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y la capital del país, las tasas de delitos son muy altas, debido en parte a las dinámicas del tráfico de drogas en el que aún permanecen viejas estructuras y se han proliferado la presencia de ollas en Bogotá aún después del Bronx. Operan en varias zonas
y se teme que serían quienes tomen el control de territorios que dejarán las FARC cuando empiece el proceso de desmovilización. Grupos como las FARC, el ELN y el EPL participan en varias zonas en el tráfico de drogas. Estos actúan como cultivadores o raspachines vitales para la primera etapa del ciclo. A través de la fuerza pública, como la Dirección Antinarcóticos, la DIJÍN, la DIPOL, las fuerzas militares y la Fiscalía como ente de investigación criminal adscrito a la rama judicial. Estos actores actúan en grandes ciudades como es el Cartel del Norte del Valle y los denominados ganchos de la droga en Bogotá, que controlan varias zonas de la ciudad, pero también concentran su poder en un centro determinado para la distribución a gran escala como lo era el Bronx. 4 obstáculos. El primero, la desmovilización no garantiza que todos los frentes se desmovilicen. El segundo, las bandas criminales y el ELN pueden tomar control de zonas que históricamente han sido dominio de las FARC. El tercero, existe una proliferación muy alta de ollas actualmente en las ciudades. Y el cuarto, una paz estable y duradera no se garantiza con más actores en el conflicto. Las oportunidades que se presentan son que la firma del acuerdo de paz con las FARC abre todo tipo de oportunidades para disminuir la siembra, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas en Colombia y de esta forma mejorar las condiciones de seguridad en estos territorios. Se pactaron en materia de solución al problema de las drogas ilícitas básicamente 3 cosas: incorporar un enfoque de desarrollo rural a las políticas para combatir los cultivos ilícitos, intensificar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y tratar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública. La capacidad de financiación de los grupos al margen de la ley, con la ayuda del narcotráfico, se expandió a las fronteras. Las fronteras se han caracterizado por ser carentes de la presencia del Estado. FARC, ELN y AUC confluyen en 6.335 kilómetros y más de 57 municipios que limitan con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Existe la preocupación de los jefes de Estado y participación en numerosas cumbres. El conflicto ha escalado hasta el punto en que han entrado nuevos participantes, Estados Unidos y México. Más de 9.6 billones de dólares fueron invertidos por el gobierno de Estados Unidos a través de su Plan Colombia para frenar el problema del narcotráfico en el país. Más del 57% de los cultivos fueron erradicados y aumentó de manera exponencial el número de aeronaves y barcos para la erradicación del mismo. Sin embargo, a partir del 2004 y hasta el 2007 se da un estancamiento de este plan debido a las tensiones generadas entre Colombia y sus fronteras, específicamente Colombia y Ecuador, quien elevó una demanda en el 2008 ante la Corte Internacional de Justicia por el uso de glifosato y herbicidas que afectaron su población. Sin duda alguna podemos ver que uno de los mayores obstáculos es el escalamiento de las tensiones a nivel fronterizo por el uso indiscriminado de las drogas y el paso de las mismas. A esto se suma la complejización por la nueva presencia de actores que afectan las dinámicas que se pueden ejercer para frenar este problema. Una de las áreas de oportunidad más claras para ejercer control sobre los grupos armados que trafican drogas entre las regiones es el control fronterizo. A través de mecanismos como la UNASUR y la OEA y sus respectivas comisiones, el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, se pueden concretar reuniones bilaterales entre los países que comparten fronteras para llegar a acuerdos acerca de cómo se va a realizar la seguridad y prevenir una expansión en la geografía y el tráfico de drogas que puede escalar esto no solo a un nivel regional, sino también global. Los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas son fuentes importantes de financiación y aportan la mayor parte de los ingresos de organizaciones terroristas, guerrillas, paramilitares y carteles de la droga. Esta actividad ilegal también desencadena una problemática de salud pública. De los 250 millones de personas que consumen drogas en el mundo, 29 millones padecen alguna enfermedad como consecuencia del mismo.
Solo en 2014, más de 207.000 personas fallecieron por temas relacionados con este fenómeno. Los grupos armados ilegales son carteles de droga, bandas criminales, guerrillas de izquierda y grupos ilegales de derecha que operan desde América Latina, Asia y África y que se lucran del negocio. Las víctimas son comunidades que habitan las zonas de producción, quienes por coacción de los actores armados o por no tener otra alternativa económica, se ven obligados a realizar esta actividad. 250 millones de personas en el mundo consumieron por lo menos alguna droga en 2014. La mayoría está en Estados Unidos, Canadá y Europa. La comunidad internacional y organismos multilaterales han dictado los lineamientos para combatir y erradicar el problema del narcotráfico y su relación con los conflictos armados y el terrorismo. La mayor apuesta para combatir las drogas ha sido la política antidrogas de los Estados Unidos, enfocada en la erradicación de cultivos, la interdicción de los envíos y la captura de los responsables. Sin embargo, ha sido problemática y no ha sido tan efectiva, pues no ha contemplado proyectos sociales a largo plazo para las comunidades afectadas, además de que está enfocado más a la oferta y menos a la demanda, por lo que simplemente se han abierto nuevas rutas de transporte y los cultivos se han desplazado a otras zonas donde no hay control de las autoridades. Para acabar con la relación entre cultivos ilícitos, narcotráfico, grupos armados ilegales y violencia, hoy aparecen como opciones viables lideradas por organismos multilaterales, algunos gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Entre las alternativas que existen para superar la relación entre terrorismo y cultivos ilícitos se encuentra precisamente la sustitución de estos por productos que sean económicamente rentables para las familias que viven de esto, con el acompañamiento del Estado. Asimismo, el desarrollo de infraestructura y de acceso a mercados en la institucionalidad en un modelo de largo aliento, y finalmente la legalización de las drogas que abrirían un mercado mundial con reglas de juego claras.